Bienvenidos una vez más a mi canal, amigos de lo oculto. Espero os guste el vídeo que tengo para el día de hoy. Comencemos. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, situada en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, explotó durante una prueba de seguridad mal ejecutada. Este evento marcó uno de los peores desastres nucleares de la historia, liberando enormes cantidades de material radiactivo a la atmósfera y provocando consecuencias devastadoras tanto para el medio ambiente como para la salud humana. La ciudad de Pripyat, ubicada a solo 3 kilómetros de la planta, fue una de las más afectadas y a día de hoy, sigue siendo una ciudad fantasma que simboliza los peligros de la energía nuclear mal gestionada. Pripyat era una ciudad moderna y próspera, fundada en 1970 para alojar a los trabajadores de la planta y sus familias. Con una población de casi 50.000 personas en el momento del accidente, Pripyat contaba con escuelas, hospitales, parques, centros culturales y una infraestructura que reflejaba el ideal soviético de ciudad del futuro. Tras la explosión, las autoridades soviéticas tardaron 36 horas en comenzar la evacuación, lo que expuso a los habitantes a altos niveles de radiación. Cuando finalmente se ordenó la evacuación el 27 de abril, se dijo a los residentes que dejaran sus pertenencias atrás porque regresarían en unos días. Esa promesa nunca se cumplió. La ciudad fue completamente abandonada, y desde entonces ha permanecido deshabitada, convertida en un símbolo del desastre. Las consecuencias del desastre de Chernóbil fueron profundas y duraderas. Se estima que entre 4.000 y 90.000 personas murieron como resultado directo o indirecto del accidente, dependiendo de la fuente y metodología de los estudios. Además, cientos de miles de personas fueron desplazadas de sus hogares, y vastas zonas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedaron contaminadas. Casi 4 décadas después del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, la ciudad de Pripyat permanece como una ciudad fantasma, congelada en el tiempo. Lo que alguna vez fue un próspero centro urbano soviético, hogar de cerca de 50.000 personas, ahora es un lugar silencioso, invadido por la naturaleza y el deterioro. Ubicada a solo 3 kilómetros de la planta nuclear, Pripyat fue evacuada 36 horas después del accidente, y desde entonces ha permanecido deshabitada debido a los altos niveles de radiación. Hoy en día, Pripyat forma parte de la zona de exclusión de Chernóbil, un área de aproximadamente 30 kilómetros a la redonda que sigue bajo estricto control del gobierno ucraniano. Aunque los niveles de radiación han disminuido significativamente con el paso del tiempo, aún no es seguro habitarla permanentemente. Sin embargo, el turismo controlado ha aumentado en los últimos años, atrayendo a miles de visitantes cada año que desean ver de cerca los vestigios de la tragedia. Los tours guiados permiten a las personas recorrer los edificios abandonados, el icónico parque de diversiones y la noria oxidada, entre otros puntos emblemáticos. Además del turismo, la zona ha despertado interés científico. Pripyat y sus alrededores se han convertido en un laboratorio viviente para estudiar los efectos de la radiación a largo plazo en el medio ambiente. Sorprendentemente, la fauna silvestre ha prosperado en ausencia de humanos, se han documentado lobos, linces, jabalíes y aves raras en la región, lo que sugiere que la naturaleza puede adaptarse incluso a condiciones extremas. En cuanto al futuro de Pripyat, no se espera que vuelva a ser una ciudad habitable por al menos varios siglos, debido a la persistencia de ciertos radionúclidos en el suelo y en las estructuras. Sin embargo, Ucrania ha mostrado interés en conservar el lugar como un sitio histórico y educativo. El futuro de Pripyat y Chernóbil es incierto. Aunque no se espera que la zona sea habitable por completo en cientos o incluso miles de años,
la región sigue atrayendo la atención por su historia, su singularidad y su valor como advertencia de los riesgos que conlleva la energía nuclear sin la debida precaución. El desastre de Chernóbil cambió el curso de la historia nuclear y dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad. Pripyat, con sus edificios desmoronados y sus calles silenciosas, sigue siendo un testigo mudo del error humano y la negligencia tecnológica. A pesar de todo, también es un ejemplo sorprendente de la resiliencia de la naturaleza. Chernóbil no solo es una historia de tragedia, sino también de lecciones aprendidas, de memoria histórica y del complejo equilibrio entre tecnología, medio ambiente y humanidad. Espero que todo esto nos sirva de lección, y pensar más en conservar el medio ambiente y la naturaleza, y que no vuelva a suceder algo así en el futuro. Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de misterio. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto, amigos de lo oculto.